Un tema verdaderamente extraordinario, histórico, abordó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de cara a la nación, ahí teniendo a un lado a Manuel Bartlett, a quien se le responsabiliza de la caída del sistema que impidió que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas llegara a la presidencia de la República en 1988. Entérate de los pormenores que dieron a conocer en esa tradicional conferencia de prensa matutina. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. El viejo lobo de mar, el viejo hombre formado en la política, y lo de viejo es por la experiencia que tiene, no por la edad. Manuel Bartlett habló sin tapujos de lo ocurrido en la caída del sistema en 1988 y del que siempre se le ha responsabilizado que impidió este suceso, que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas llegara a la presidencia de la República. Este tema fue abordado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa matutina y llama mucho la atención. Mire, vamos a conocer parte de lo que se vivió ahí en la conferencia, la caída de Bartlett y el respaldo de Andrés Manuel López Obrador. El mandatario federal y el director de la Comisión Federal de Electricidad compartieron su trabajo en conjunto y la lucha contra la corrupción. El tema era que cuestionaron a Manuel Bartlett sobre su papel en este fraude electoral ya conocido en la historia política reciente de México, que permitió que Carlos Salinas de Gortari llegara a la presidencia y obviamente el descomunal fraude se cometiera contra el ingeniero Cárdenas. Mire, el presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba sobre el homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas en el que se develó su busto y colocó su nombre a la sala de juntas de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República y lamentaba que no pudo llegar a la presidencia pese a los 3 intentos, los mismos que él. Minutos después, con una expresión en su rostro y las manos extendidas, anunció el cambio de tema, señaló a un expresidente priista y con todo respeto dijo: pero Salinas de Gortari es el padre de la desigualdad moderna, a quien se responsabiliza de haber alentado este fraude en contra de Cárdenas, y Manuel Bartlett era el secretario de Gobernación, el encargado prácticamente de ese órgano que se encargaba de organizar las elecciones. Entre los reporteros de la mañanera una frase se escuchó y empezó con la caída del sistema. Sus ojos se abrieron más de lo normal de Andrés Manuel López Obrador, separó sus pies y alzó el brazo. Ese es otro asunto, dijo mientras asentía con la cabeza. Y hay que recordar, en 1988 Manuel Bartlett encabezó la Comisión Federal de Elecciones que realizó las elecciones presidenciales. Una falla interrumpió el flujo de datos, sobre todo en el Distrito Federal, lo que presuntamente dio el triunfo de Carlos Salinas de Gortari sobre Cárdenas. Hoy, Manuel Bartlett es el director de la Comisión Federal de Electricidad en el gobierno de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador. Se encuentra en la mira de los medios de comunicación y de la Secretaría de la Función Pública por propiedades que presuntamente no presentó en su declaración patrimonial y son de su propiedad. Bueno, de este tema tengo otro video que lo puedas buscar en seguimiento a esta acusación que hizo Carlos Loret de Mola, pero en otro video te doy los detalles, lo puedes buscar aquí en nuestro canal. Aunque el mandatario se negaba, es decir, López Obrador, retomando el tema del fraude electoral, al final accedió a que el funcionario diera su versión. A paso lento, Manuel Bartlett se acercó al atril. Respecto a la caída del sistema, inició su defensa. Diego Fernández de Ceballos dijo: es el autor de la frase y de toda esta leyenda. Bartlett Díaz recomendó leer su libro La caída del sistema, un caso jurídico, que escribió y en el que narra el juicio que mantuvo contra un cercano a Felipe Calderón por los señalamientos de fraude en dicha elección.
A lo mejor me hacen un bestseller, si lo compran, pues insistió mucho en que compraran su libro, hasta bromeó el funcionario sobre este tema con el dedo extendido y alzando el tono replicó el cuestionamiento de un periodista. No, yo he dicho que no hubo fraude, yo lo que dije es que mi participación está ahí en el libro dicha. De esto te tengo tengo el video sobre lo que dijo Manuel Bartlett y lo que pasó con Andrés Manuel en un momento más. Bueno, el asunto es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respaldó a Manuel Bartlett. Firme y seguro, este funcionario, Bartlett, reiteró que en toda su vida como servidor público nunca fue señalado por actos de corrupción y el presidente Andrés Manuel López Obrador lo respaldó. El reportaje es falso, me atribuyen propiedades que no son mías, no muestran pruebas, pero este es otro tema, te invito a que veas el otro video, pero respecto al fraude, este fue lo que Andrés Manuel López Obrador y Manuel Bartlett vivieron en la conferencia de prensa. Escuchemos. ¿No ha delegado el ingeniero Cárdenas a la presidencia? Sí, claro que sí. No, imagínense lo que sucedió. O sea, no voy a profundizar. Y con todo respeto, pero Salinas es el padre de la desigualdad moderna. ¿Para qué digo más? Lo he escrito. Ahí se profundizó la política económica neoliberal o neoporfirista. No, fue el gran remate de todos los bienes del pueblo, de la nación. Hay una gráfica del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, de estos organismos que apoyaron esa política. Nada más que ahora ya son otros tiempos. Pero lo que demuestra la gráfica, un día se las voy a traer, es que exactamente en el sexenio de Salinas fue el periodo en que más se profundizaron las desigualdades en lo económico y en lo social. Y empezó con la caída del sistema. Ese es otro asunto. Sí, sí hemos hablado, ya él ya lo ha explicado ya muchas veces. ¿Y entre ustedes qué han conversado? Yo le tengo mucho respeto al licenciado Bartz. No, ¿para qué contesta? Déjelo así. Yo le tengo, a ver. Miren, respecto a la caída del sistema, que es un tema muy tratado en diversas oportunidades, con la participación de Fernández Ceballos, por ejemplo, que es el autor de la frase y de toda esta leyenda, yo les recomiendo un libro que se vende en Porrúa, que se llama La caída del sistema, un caso jurídico, porque yo demandé a una persona vinculada a Calderón por señalamientos que me hacía de que yo había hecho el gran fraude en esa elección. Lo demandé y hay un proceso judicial largo que duró 6 años y que es muy interesante y está descrito en el libro. Y ahí en ese juicio largo, ¿verdad?, se presentaron las pruebas supuestas sobre la caída del sistema provocada por mi persona. Bueno, todas esas pruebas, toda esa literatura está analizada en ese libro. Y a mí me convendrá mucho porque a lo mejor me lo hacen un bestseller si lo compran.
en Porrúa, se llama La caída del sistema, un caso de estudio judicial. Se los recomiendo. Y si después... El presidente mencionó, se impuso a Salinas. Claro. Es una diferencia de lo que usted está diciendo, que no hubo fraude. Yo no dije eso, perdóname, yo no dije eso, que no hubo fraude. Yo lo que dije es que mi participación está ahí dicha. Y entonces yo te recomiendo que la leas y luego pues los invitaría a discutir el tema cuando lo consideren. ¿Perdón? También acaba de decir que debió de haber ganado. Bueno, yo creo que debió haber sido así, pero ahí está en el libro. Ayúdenme, puede ser un bestseller. Lea usted el libro, porque si no le adelanto yo los resultados. Pero claro, absolutamente, pero lean el libro, porque ese proceso, ¿verdad? Ese proceso que llevó a Salinas a la presidencia con el apoyo del PAN, ¿verdad? Y ahí lo describo, hizo un cambio radical en la política mexicana, como lo ha descrito el presidente, y cómo participaron diversos actores para una alianza. Ahí nace la alianza que duró durante muchos años entre el PAN y el PRI, entre Salinas y el PAN. ¿No fue secretario de Educación de Salinas? Sí, claro. Pues convalidó de alguna manera, ¿no? Bueno, tú lo que quieres decir, lee el libro, hombre. Y cuando leas el libro, lo discutimos abiertamente. Muchas gracias.